Estás escuchando Radio Panteras, la radio universitaria de Ciencias de la Comunicación de UAM Coajimalpa. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la comunidad universitaria y a las personas que nos sintonizan allá afuera. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy, miércoles 22 de julio del presente año 2026. Llegamos formalmente a nuestro programa número 10 y con él el gran cierre de temporada de este trimestre. Han sido semanas de intenso trabajo, tanto en tema trimestral, tanto en cabina. Entonces estamos muy contentos de haberles traído debate, cultura, política, entre muchas otras cosas más. El día de hoy preparamos un programa bastante interesante ya para irnos y cerrar con broche de oro. Pero no estoy sola. Me acompañan mi compañera Sofi y mi compañera Cheto. Y cuéntenme ustedes, ¿cómo han vivido, cómo viven este cierre de trimestre, este cierre de ciclo? ¿Cómo se sienten? Bueno, pues la verdad estuvo bastante pesado. En Xochimilco nosotros llevamos el sistema modular, por lo que llevamos 3 materias, pero aunque parezca poco, es bastante pesado. La carga de trabajo fue muy pesada, muchas lecturas, mucho periodismo, que fue lo que me tocó ver este trimestre. Pero aún así creo que estuvo bastante interesante y qué honor poder estar aquí en el final de temporada. Pues a mí igual me fue bastante pesado. Aquí pues no tenemos sistema modular, pero lo que sí es que este trimestre lo sentí particularmente pesado, particularmente lento incluso, porque he comentado con compañeras de otras UAMs igual y en su caso fue como pasó muy rápido por cuestiones de que se estuvieron cancelando clases constantemente. Pues a mí no me cancelaron ninguna este trimestre. Y para mantener el anonimato de los profesores, tuve como profesores bastante igual, como pesaditos. Este trimestre sí, no fue mi trimestre, sentí que todo me estaba saliendo mal. Pues yo la verdad es que me lo llevé bastante tranquila al inicio y ya después de la primera mitad, ya la verdad es que ya no aguantaba. Entonces estuvo pesado, pero estoy contenta de que finalmente ya vamos a periodo vacacional y toca descansar un ratito. Y bueno, pues a lo largo de esta temporada hemos tenido coberturas memorables. Tuvimos el especial del Mundial, tuvimos el inicio de este grupo nuevo que se ha unido a la Radio Panteras. Y para el día de hoy tenemos un menú bastante imperdible también. Conoceremos lo último de nuestra unidad hermana Xochimilco con nuestra compañera Sofi. Les presentaremos una sección informativa con la oferta de talleres. Bueno, es más, de una vez, hablando del tema de talleres intertrimestrales. ¿Ustedes ya se inscribieron a los talleres intertrimestrales? Yo la verdad es que ya estoy súper apuntadísima al de radio. Como sabrán allá afuera, tenemos el taller intertrimestral de radio y de reportaje de bastante imperdibles si me lo preguntan, y profesionales también. Yo también ya me inscribí al de periodismo de investigación documental. Ya me habían comentado anteriormente de que se iba a dar y es emocionante la persona que va a impartirlo, que hizo algo para Netflix y creo que va a complementar bastante lo que vi este trimestre en periodismo. Yo me inscribí a locución porque por cuestiones de horario tuve que dejarlo un tiempo, pero pues estamos de regreso porque si vamos a seguir aquí en cabina tenemos que seguirnos preparando para poder traerles programas de calidad como el que están a punto de ver el día de hoy. Sí, así que recuerden que del 7 al 11 de septiembre se estarán presentando estos talleres intertrimestrales. Lo único malo de estos talleres es que precisamente se ofertaron los mismos días y más o menos a las mismas horas, creo que solamente con una variante de 1 hora en el otro, diferentes lugares, entonces tristemente solamente se puede escoger uno, pero igual son imperdibles, así que para las personas que aún no están inscritas, no se tarden porque los cupos son limitados, entonces yo creo que vale la pena inscribirse, ¿no? Y bueno, pues también próximamente tendremos una sección exclusiva para el Mundial. Como sabemos, ya finalmente se terminó, ya concluyó, ya fue todo el alboroto que hubo, así que toca ponerlo sobre la mesa y abordar ciertos temas que quizá en su momento no tocamos. Entonces yo estoy muy contenta, estoy muy feliz de estar en este último programa de esta temporada. ¿Ustedes? También. Muchas gracias. Y bueno, para las personitas que nos escuchan allá afuera, no se vayan. Regresamos en un momento con Radio Panteras.
Estás escuchando Radio Panteras. Radio Panteras. La radio universitaria de Ciencias de la Comunicación de UAM Coajimalpa. Y regresamos con nuestra mesa de análisis, lo bueno, lo malo y lo feo del Mundial de este 2026. La Copa Mundial ha llegado a su fin, a esta final en tema de edición histórica entre México, Estados Unidos y Canadá. Es momento de hacer balance de todo lo que pasó, de todo lo que no pasó también. Fue un torneo bastante complicado, también bastante interesante. Entonces yo creo que hay bastante de qué hablar. Pues la verdad, en primer lugar, quisiera preguntarles, ¿ustedes son apasionadas del fútbol? ¿Ustedes les gusta todo eso? ¿Ustedes llegaron a ver el Mundial? Porque también aquí hay algo interesante y es que, pues, aunque el Mundial fue parcialmente en México, pues, las televisoras no lo pasaron todo, tenías que pagar por plataformas para verlo. Eso también pudo haber complicado que mucha gente viera el Mundial. ¿Ustedes cómo vivieron eso? Para empezar, ¿les gusta? A mí personalmente nunca me ha gustado el fútbol. Bueno, más que nada nunca me ha gustado como verlo. En su momento cuando yo era niña sí me gustaba jugarlo. Pero los niños son bastante bruscos. Entonces llegó un punto en el que ya sentí como este rechazo hacia lo que en redes sociales llamamos los famosísimos fifes. Que son básicamente hombres que sienten esta pasión tan fuerte por el fútbol que incluso sus emociones son desmedidas, ¿no? Hay clips en los que golpean paredes e incluso yéndome a temas muchísimo más delicados, la tasa de feminicidios y violencia interfamiliar sube muchísimo cada que hay partido. Entonces, por ese lado yo sí agarré como un odio irracional hacia esta comunidad, hacia este grupo de personas aficionadas, pero particularmente este mundial, a mí lo que me sucedió es que al principio fue como, pues no lo voy a ver, realmente me da como muy igual como el mundial pasado de Qatar, igual fue como, pues X, ¿no? Pensé que iba a ser algo así, sin embargo, en los partidos en los que jugó México sí sentí como esta... no sé si han visto en internet el meme de Fede Lobo con su bandera, con la bandera de México. Sí. Sí sentí mucho esa como, no sé, cercanía, como ese orgullo de mi país, ¿no? Vaya. Lo que sí es que la verdad no tuve, sino hasta el final, esta particular, ¿cómo podría decirlo? Como ganas, interés de ver mucho. Realmente yo solo lo vi por clips de TikTok. Ya los últimos partidos, eso sí, ya los vi. Podría decir que entré en mi era FIFA y me convertí en lo que yo juré que iba a destruir. La verdad es que para mí siempre ha sido muy indiferente el tema fútbol. De pequeña lo jugaba, pero tampoco es que fuese la gran cosa para mí. Y con el Mundial de este año, la verdad es que sentí muchas cosas. Ya lo mencionaba en programas anteriores, sentía como un tipo de disonancia cognitiva entre sentir que las cosas estaban pasando de una forma bastante complicada y bastante agresiva y bastante fuera de lo que yo consideraba correcto, como lo fue toda la violencia que ocurrió, como fue las marchas que a su vez yo considero que fueron un poco invisibilizadas, todo lo que estuvo corriendo detrás de lo que fue el fenómeno mundial. Entonces al inicio fue como esa frustración y no querer verlo. La verdad es que yo veía cosas del mundial y me molestaba porque sentía que ciertas cosas estaban siendo encubiertas, por así decirlo. Entonces, la verdad es que al inicio me perdí de absolutamente todo. No fue hasta ya al final y ver todo el alboroto que hubo que entró esa, como lo dices tú, como ese gusto, ¿no? Ese de ponerme la bandera de un lado y decir, ay, ojalá ganen, pero no, ojalá y pierdan también porque está pasando esto, pero también quiero que ganen porque ojalá no, ojalá pierdan. Entonces, la verdad es que en el partido que fue contra Inglaterra, que fue cuando descalificaron a México, yo estaba entre muy feliz y entre decir, chale, a lo mejor y llegábamos más lejos, pero muy dividida, la verdad es que muy dividido mi interior. Y estos últimos partidos, más que verlos porque quería verlos, los vi porque les confieso que Messi me causa bastante conflicto. Entonces, yo lo quería ver perder. Más allá de que quisiera ver el partido, yo lo quería ver perder porque sentía que lo estaban favoreciendo de alguna forma.
siento que allá afuera hay mucha gente que desconoce realmente todo el favoritismo que se le puede tener o se le tuvo. Todos los negocios que hay detrás con su papá, que tiene negocios con Infantino. O sea, cosas que no van solamente en tema de fútbol, que realmente tienen un trasfondo más allá de lo que es el fútbol. Pero a ti, Sofi, ¿te gusta? Ay, la verdad difiero mucho de ustedes porque a mí la verdad me gusta mucho el fútbol. O sea, no soy FIFAs considerada porque no veo específicamente la Liga MX. O sea, si me preguntan, Sofi, ¿a qué equipo le vas? A ninguno. Yo le voy a México cada 4 años, pero disfruto muchísimo del mundial. Me encanta el mundial. Pero sí, apenas pasó algo que cuando comencé a estudiar comunicación social, pues te metes mucho en la parte social y me salían todo el tiempo como de justo este tipo de discursos que ustedes mencionan de, ay, pues sí, el mundial está muy padre, pero pues están las madres buscadoras, están todas las manifestaciones y eso hacía que igual percibiera el mundial de una forma muy diferente porque era como lo decías tú, de que ay, es que sí está padre la euforia y todo, pero está pasando esto. Pero a mí me pasa al revés, de que es que siento que estoy disfrutando algo que no tendría que estar disfrutando porque al final del día es algo político. Había muchísimas cosas pasando por allá, por donde yo vivo. Bueno, no por donde yo vivo, no, pero tengo compañeros que viven cerca del Estadio Azteca e igual me llegaron a cancelar muchas clases, bueno, no muchas, pero varias por lo mismo del mundial, porque de plano era inaccesible y estaban todas lo de las marchas y fueron todas el mismo día de la apertura que fue aquí en México. Entonces sí, la verdad disfrutaba muchísimo el mundial, pero también me dejaba ese sabor amargo de ay, es que no tendría que estar disfrutando algo así, pero realmente sí sentí toda la euforia. La verdad llegaron más lejos de lo que pensaba. La selección me impresionó bastante a comparación del de Qatar, que concuerdo con Cheto, que dijo que pues no, pasó muy desapercibido. Me sorprendió mucho el desempeño de la selección y con todo eso de que pues hasta que nos eliminaron nos comenzaron a meter gol y ese partido fue totalmente eufórico. O sea, lo disfruté bastante. Ya cuando eliminaron a México ya me empecé a poner más triste. Y cuando empecé a ver todo lo de Messi, que iba a volver a ganar, yo iba por la segunda copa que ganó en el mundial pasado, ya fue como de, pues ojalá pierda Argentina. Sí, yo precisamente lo mencioné en un especial que tuvimos del Mundial, que el problema nunca va a ser el fútbol, pero sí están pasando muchas cosas, estuvieron pasando muchas cosas alrededor de todo lo que fue el Mundial. Entonces, todo es político, como lo comentas, y para las personas que digan que no, la verdad es que están completamente equivocadas. Todo en esta vida es político. Entonces, pues sí, realmente emocionante, triste, complicado de sentir y agridulce también, ¿no? Y bueno, pues arrancamos con el ambiente en las tribunas. En este primer mundial que fueron en 3 sedes, ¿no? Estados Unidos, México y Canadá. En recintos como el Estadio Azteca, el BBVA y el Akron, además de los fanfests locales que hubo, pues en muchas partes del mundo además, se contó con un ambiente bastante diferente, tanto en México como en otras partes del mundo. No sé, yo la verdad es que veía videos, porque yo la verdad es que no fui a ninguno de esos eventos, veía videos en donde los mexicanos se veían muy emocionados y muy eufóricos y muy felices, interactuando con personas de Japón, de Colombia, de Corea. Ecuador. Muchísima gente que se veía bastante contenta. Entonces yo lo que les quería preguntar es que si ustedes creen que México dotó de algo a este mundial que no tenía, o si realmente solamente fue circunstancial y pues por eso. No, yo creo que totalmente México puso la vara muy alta en cuanto a festejos hablamos, porque incluso ya que les digo que sí le di seguimiento al mundial estos últimos partidos, veía los festejos en otras partes del mundo que ya eran similares, ¿no? Al festejo de aquí de México, de que, ay, él quiere volar, ese tipo de cosas. Siento que en sí este mundial, al principio del mundial, sí sentí como que todos los demás países sentían mucho cariño hacia México, ¿no? Como estas ganas de contagiarse de la euforia que los mexicanos transmitíamos. Bueno, transmitían porque yo tampoco fui a ninguno de esos eventos.
Entonces sí siento que incluso estos festejos ayudaron mucho a que la selección se siguiera motivando, ¿no? Porque siento que parte de que de que una selección juegue muy bien es parte de la motivación que les brindan los aficionados. Sí, la verdad eso juega un papel muy importante al momento de, pues, la gente que practica algún deporte o alguna actividad en la que, por ejemplo, te están viendo, te motiva bastante que pues, lo que te estén gritando afuera o cosas así. Y sobre lo que comentabas de que si México le dotó una energía en especial, pues siempre las televisoras cuando hay un mundial mandan a su equipo de reporteros, mandan a su equipo al país que pues tiene que ser. Y la verdad es algo que a mí me entretiene bastante ver. Por ejemplo, lo de los protagonistas, las parodias que hacen. Y dije, bueno, desde que me enteré que el mundial iba a ser parcialmente aquí en México, fue como de wow, o sea, van a tener, porque por ejemplo en sedes como en la de Qatar, el idioma es una barrera obviamente, y cuando es en México dije wow, qué dinámicas no van a hacer. Y aparte también como ahorita ya los influencers tienen un peso muy importante en las televisoras, llegan, pues contratan a influencers o a los mismos reporteros que están ya en la televisión, los mandan a hacer las entrevistas banqueteras y más cosas así. Decía, wow, me emocionaba qué contenido iban a sacar. Y la verdad, pues es más o menos casi lo mismo que sacan en otras ediciones, tanto de Olímpicos como de ya en mundiales. Y sí, creo que a México le dota algo muy diferente. No, siempre he tenido la curiosidad de saber si en otros países también está como esa energía que al momento de que pues pasa un evento deportivo de esta magnitud, o sea, pues no sé si a lo mejor en Corea también mandan aquí en México a preguntar o algo así. Pues sí, la verdad es que coincido. Siento que, aunque no estuve ahí, considero que la tribuna de cierta forma aportó algo que se necesitaba para este mundial, que formó parte fundamental de este mundial y de todos los partidos que hubo aquí, no solamente aquí, sino que hubo en todo el mundial en general. Ahora bien, pasando a la conversación digital y abordando algo que les comentaba justamente hace ratito, surgieron fuertes rumores sobre supuestos arbitrajes favorables para Argentina. No solamente en el último partido, sino en todos los partidos de Argentina. No sé si ustedes recordarán la faltota que Messi le hizo a uno de los jugadores en uno de sus primeros partidos, que claramente era de roja, pero pues obviamente no se le marcó. Y bueno, hay que ser objetivos. No existe prueba ni investigación formal que nos compruebe que esto realmente es verdad, que hubo un apoyo, que se firmó algún tratado, que de cierta forma entraron ingresos de otro lado, pero también hubo muchísima controversia en redes sociales porque esto era aparentemente evidente. No era algo que se pudiese dejar pasar, o sea, realmente era algo que todos vimos y que cada quien pudo interpretar como quiso. Entonces, ¿de qué manera estas narrativas terminan afectando la credibilidad del fútbol y de cómo concluyó? Vaya, ¿ustedes creen que realmente España merecía ganar y que Argentina realmente perdió? ¿O como mucha gente allá afuera que cree que al contrario, que España compró el partido de la final? No fue así. Yo vi ese partido y no fue así. Bueno, yo no sé mucho de fútbol, pero específicamente ese partido, el de la final, ese sí lo vi. Y bueno, algo que me gustó mucho fue la manera en la que el árbitro dirigía el partido, porque él sí, bueno, lo que yo llegaba a ver, como comento, yo no sé mucho de fútbol, pero lo que yo sí noté es que sí marcaba las faltas cuando había faltas, sí se fijaba, ¿no? Sí se daba cuenta de que parece que vas por el balón, pero casualmente lo pateaste, ¿no? Uh-huh. Parece que te estás cayendo, pero casualmente lo jalaste. O sea, ese tipo de cosas. Me parece que el árbitro fue el adecuado, me parece que fue el mismo que dirigió el partido de Ecuador con México, ¿no? E igual ese sí no lo vi. Pero este último de la final, que le anularon 2 goles a España, sí, me parece que España sí merecía totalmente la victoria. La merecía totalmente. Incluso respecto de la final, algo que comentaban de lo que vi en redes sociales, que comentaban mucho fue que
si bien como tú dices, o sea, son al final como coincidencias, lo podemos llamar así, que ya cada uno como que hace su propia perspectiva, pero los fuegos artificiales que salieron del estadio eran azules y blancos, ¿no? Entonces la gente automáticamente lo relacionó con que esperabas que ganara Argentina y por eso alargaste tanto el partido, pero para que no se viera sospechoso, ya no nos vamos a penales, ya no te anuló otro. Sí, la verdad, esa parte de la credibilidad en el fútbol creo que es muy importante porque no solo creo que pase en el fútbol así internacional, probablemente en el nacional pasa todo el tiempo con, por ejemplo, el América, que dicen que son los vendidos, que son los vendidos y cosas así, o que le pagan al árbitro. Pues es una parte bastante importante y creo que no solo sería fijarnos en Argentina, sino también sería fijarnos en todos los países. Si realmente porque al final del día los árbitros tienen un papel muy importante dentro del fútbol. Sería interesante fijarnos más en no solo en los países que son como potencias en el fútbol, tal vez también, por ejemplo, en México con Corea, tal vez pudo haber algún incidente de ese estilo, pero tal vez siempre nos fijamos en los países que son potencias. Sería interesante voltear a ver a todos por igual. Sí, claro, seguramente estas inconsistencias surgen en todos lados y seguramente hubo más que ni siquiera nos percatamos, ¿no? Sí me causaba bastante frustración como ciertas cosas que no se estaban evidenciando. Pero bueno, como lo comentas, vale la pena revisar ese tipo de cosas, no solamente con equipos de talla mundial como lo es Argentina, que ya han ganado la Copa del Mundo, sino también pues de otro lado, ¿no? Y mientras la comunicación del VAR siga de esta forma, pues las dudas van a seguir surgiendo. O sea, esto es algo que innegablemente va a seguir pasando y no solamente en la Copa del Mundial, sino pues en todas las copas, en todos los torneos que hay alrededor del fútbol. Y siguiendo con la polémica arbitral y todo esto, pasamos a un tema que yo considero un poquito más delicado, que es el racismo que hubo. Los monitores oficiales registraron incidentes aislados de cantidades bastante grandes en tema de discriminación en estadios y un repunte de acoso en redes sociales contra futbolistas. O sea, no solamente contra las personas en tribunas, sino contra los futbolistas. Lo que obligó a la FIFA a activar protocolos respecto a esto. Aunque no fue una conducta generalizada, o no podemos decir que esta fue una conducta generalizada, las denuncias confirman que son episodios complicados, que fueron episodios complicados. ¿Ustedes consideran suficientes los mecanismos que fueron aplicados o de cierta forma se impusieron por los organismos rectores o consideran que había una forma de controlar mejor este tipo de cosas? Bueno, yo la verdad no sé mucho acerca de las penalizaciones que tú comentas, pero sí noté casos de racismo e incluso de xenofobia desde, tan solo aquí hablando de México, desde que se anunció quiénes iban a integrar la selección. Porque estaba el caso de Quiñones, que creo que fue el tema como que más explotó sobre eso, de que como un colombiano va a estar jugando aquí, o sea, como que disfrazaban varios comentarios xenófobos y racistas de nos estamos divirtiendo, ¿no? De que ay, solo queremos mexicanos. Y al final fue el que todo México adoró más, ¿no? E incluso me parece que hay otros como Fidalgo e incluso Brian Gutiérrez que juegan en las Chivas. O sea, muchos casos así que son bastante, o sea, ya no solo enfocándonos en el racismo, creo que predominó más la xenofobia, porque eso hablando particularmente de México. Pero, por ejemplo, en el partido contra Corea, igual el acto de este señor de hacer esta seña ofensiva para los asiáticos, o sea, ese tipo de actitudes disfrazadas de estamos viviendo la euforia del mundial, del partido, sí me parecen sumamente importantes de recalcar y de estudiar, ¿no? Y hacer esta introspección como sociedad, como personas individuales de qué es lo que estoy llamando como humor, algo que claramente ofende a otra persona. Sí, al final del día, pues tenemos el racismo internalizado y, por ejemplo, incluso en México, somos un país muy racista, aunque no parezca.
esto viene pues de cosas culturales. Y creo no había escuchado nunca que la FIFA tomara este tipo de medidas. Se me hizo muy interesante cuando me enteré porque fue como de wow, o sea, en México no hemos tenido ese tipo de problemas desde hace mucho tiempo y nunca se habían tomado medidas. Entonces, en primer lugar, cuando me enteré de esto que comentabas, me llamó la atención. Si es suficiente o no, pues al final del día creo que tal vez este tipo de medidas no lo van a resolver, obviamente, pero es una forma de poner el tema en la mesa, claramente. Y al final del día, tal vez el racismo pues no se va a acabar hasta que la educación es algo muy importante. Se va a acabar hasta que todos comencemos a ser conscientes de esto. Comenzamos a ser conscientes de que esto es una problemática. Sí, es bueno que la FIFA lo ponga en la mesa, pero pues no es suficiente. Y también lo de Julián Quiñones pues fue una sorpresa enorme porque, para empezar, sí hubo varios nacionalizados en el equipo mexicano que fueron incluso al final los que terminaron jugando en los partidos y los que terminaron teniendo muchísima más atención. Y fue una sorpresa porque la mayoría, bueno, al menos yo no lo conocía. No conocía a la mayoría de los que estaban en el equipo. También hay muchos que ya, por ejemplo, creo que el único que conocía era Memo Ochoa. Pero porque él ya lleva jugando muchos años y es una sorpresa. Y al final del día ver este tipo de representaciones, bueno, no es una representación, es al final del día México le abrió la puerta a Julián Quiñones y pues es interesante ver cómo podemos ser un país que le puede aportar bastante y que un extranjero puede aportarle bastante a nuestro país. Definitivamente. Yo creo que erradicar la discriminación es muy complicado y exige un compromiso más allá de lo común, más allá de lo económico incluso. Y justamente, este torneo tampoco estuvo aislado de un contexto político global. Se jugó entre estrictas políticas migratorias. Todo lo que está pasando en el mundo pues no para, básicamente. No es como que un evento de esta magnitud llegue a poner paro a todo lo que está pasando alrededor del mundo. Restricciones de visados, tensiones diplomáticas, derivadas de conflictos internacionales pues a lo largo de todo el mundo. Quedó claro que las barreras consulares influyeron en la expansión de todo este fenómeno, ¿no? En la expansión de lo que fue. Nosotros, ¿cómo evaluamos esta dimensión? ¿Cómo evaluamos esta división geopolítica que hubo dentro de este campeonato? ¿Creen que de cierta forma influyó que pues, realmente no pasa nada si existen estas cosas alrededor de todo esto? Yo creo que sí, la geopolítica tuvo... Parece que no, porque nuevamente repito, la afición, todos los espectadores del mundial, pues estábamos más centrados en esta parte de que son nada más 11 personitas corriendo atrás de un balón, ¿no? Pero creo que sí, detrás de eso hay muchos rasgos geopolíticos muy importantes y que jugaron también, e incluso regresando al tema del racismo y la xenofobia, e incluso dieron pie a que estos comentarios siguieran aumentando, ¿no? Tal es el caso de Ecuador, el caso de la misma Argentina, de España, entre otros países. Sí, me parece que está muy resaltado y muy marcado. Pues regresando un poco a lo que me decías de... Ay, se me olvidó. Que el mundo no para. Al final del día el mundo no paró. Eligieron el día de la inauguración del mundial para aventarse manifestaciones de diferentes grupos. Bueno, no recuerdo cómo se llamaban, pero sí diferentes grupos muy cerca del Estadio Azteca. Como dijiste, el mundo no para. También pasó lo de que Trump les iba a negar la visa a los de Irán, si no mal recuerdo. Que eso también es como muy... Pues es raro y es contradictorio. ¿Cómo le niegas la visa a las estrellas de algo que está pasando en tu país? No se puede hacer este tipo de torneos. E incluso este tipo de torneos llegan a ser vistos como una cortina de humo. Al final del día nos pudimos olvidar tal vez de todos los problemas que pasaron hasta que pues la selección lo eliminaron, y tal vez todos esos problemas políticos, económicos pasaron a un segundo plano cuando inició el mundial. Al final del día dicen que no sabemos mucho de cifras porque
pues muchas veces no es lo que importa. También está lo de que la presidenta no fue a la inauguración de México, pero fue a la final en Estados Unidos. Todo, como decías, todo es político y no, pues este evento está empapado de la política y empapado de temas económicos como para dejarlos pasar. Por eso también retomo como mi posición al inicio de que sí disfruté del mundial, pero todo el tiempo era como ese pensamiento que no salía de mi cabeza de, pero está pasando todo esto. ¿Cómo Claro. puedes disfrutar algo que está al final del día afectando? Porque en el menor de los casos, pues a mí me cancelaron clases, pero había gente que no lo dejaban pasar en el transporte público y así. Creo que es lo que pasa cuando tienes como esta conciencia social, ¿no? Y conciencia de clase. Porque incluso mucha gente, igual que aquí mismo en México, criticábamos, era el caso de todas estas personas que tenían la manifestación ahí a un lado de las madres buscadoras y en lugar de darle visibilidad, incluso fue como de, sí, pero todo tiene su tiempo y ahorita no te toca. Y es como, entonces, ¿cuándo me toca? Si no puedo manifestarme hoy en el mundial, si no puedo manifestarme mañana, si no puedo cerrar Reforma tal día, si no puedo ir al centro o cerrar tal cosa, realmente como este tipo de discursos que se siguen difundiendo de que todavía aquí no es momento o aquí no es el lugar, pues jamás le van a dar pie a que estas manifestaciones sigan ocurriendo y por ende que nunca se les dé una solución, ¿no? Sí, muchísimos sucesos pasando alrededor de todo esto. La venta de Patagonia en Argentina, entre muchas otras cosas más de las cuales quizá y a mucha gente ya se le olvidó o no les dieron la importancia que realmente merecían. Las marchas que ustedes comentan fueron muchísimas, no fue solamente un colectivo, fueron madres buscadoras, fueron campesinos, fueron personas trabajadoras que exigían su pensión, muchísimas cosas que estuvieron pasando alrededor de este evento de fútbol. Pero bueno, los sucesos deportivos son también vitrinas en donde se reflejan de cierta forma estas desigualdades que están pasando de manera internacional, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo. Y esto nos lleva directamente a el último eje que me gustaría tocar, que es el tema del dinero. En balance financiero, la FIFA reportó ingresos récord por patrocinios y boletaje. Como ustedes saben, los boletos estuvieron al tope, ¿no? Alzadísimos. Y no solamente en boletos, también las personas revendedoras, terriblemente peor. Pero bueno, mientras el sector hotelero local vio ganancias, analistas económicos cuestionan si esta enorme inversión de recursos públicos, no sé, por ejemplo, la enorme cantidad de millones de pesos que se gastaron en las pinturas de los ajolotes, en los puentes peatonales de color morado, que para empezar eso es peligroso porque no sé si ustedes saben, pero justamente el color amarillo no es casualidad, no está ahí por casualidad, sino que en la oscuridad es el color que mejor percibe el ojo humano. Entonces no, se me hace un capricho, incluso tonto, el hecho de que lo quisieran cambiar a color morado solamente por tema de estética, ¿no? Entonces, realmente esto es muy complejo para la ciudadanía y para nosotros como locales, ¿no? Y no solamente para nosotros, sino también para las personas que vinieron como visitantes. ¿Cuál es el balance sobre esta relación costo-beneficio? ¿Ustedes creen que realmente nos trajo algo bueno, que todo fue malo o que sí hubo algo detrás? Pues, para empezar, yo lo que he escuchado es que a los países que son sedes no se les paga. O sea, la FIFA no les paga. Más bien, terminan poniendo de su dinero. Pero creo que ya lo decía antes, pero esto es pudo haber funcionado como una muy buena cortina de humo. Al final del día, quienes podrían estar ganando serían las personas que están en el sector informal, el turismo, que es una parte muy importante de la economía en México. ¿Quién más podría estar ganando? Pues el gobierno al final del día buscaba distraernos un poco de todo lo que está pasando, de pues poner asuntos como el mundial en la mesa en vez de que veamos otros problemas. También
quien pierde, pues hablabas de la ajolotización, este fenómeno de que, pues sí, mandaron a pintar ajolotes por todas partes, mandaron a pintar de morado, mientras los ajolotes están muriendo en sus propios hábitats por cosas como que no son especies que se les está protegiendo como debería, mientras damos una imagen de sí, aquí hay ajolotes y viven felices y contentos en México, cuando realmente se están extinguiendo. Si fue todo malo o todo fue bueno, pues ni uno ni otro. Al final del día, sectores como el comercio informal pueden incluso terminar viéndose muy beneficiados. Los sectores de turismo y hotelería también se pueden ver muy beneficiados, pero pues también personas que les afecta en la parte de transporte, pues claramente les perjudicó. Incluso a nosotras como estudiantes que nos llegaron a cancelar clases, o al menos a mí, también eso afectó en el trimestre. Sí, claro, yo concuerdo completamente con Sofi. Creo que no podemos irnos a un blanco o a un negro, ¿no? Porque al final, como ella comenta, pues si bien hubo muchas como cosas malas que nos trajo el mundial, también está esta parte de que hubo también otro sector de población que sí se benefició de eso. Tan solo me parece que de turistas aquí en México llegaron 2.5 millones. Entonces eso ya es una cifra enorme, económicamente hablando también, benéfica para ese sector hotelero, ¿no? Incluso para los comercios de personas artesanas, ese tipo de cosas me parece que sí son benéficas, pero pues, como dije, no nos podemos ir a un blanco o a un negro. Sí, claro, hubo tanto cosas buenas como cosas malas. El sector informal, precisamente, yo en lo personal siento que se favoreció bastante, pero también poniéndolo en perspectiva, todas estas limitaciones que impuso la FIFA sobre, por ejemplo, los negocios, ¿no? Las licencias para transmitir el partido. Toda la gente en momento de partido, en momento de que estaba este fenómeno, pues evidentemente buscaba el lugar en donde ver los partidos, ¿no? Fuese quien estaba jugando, pero sentían esa necesidad por todo lo que estaba pasando de ver el partido. Fuese un buen equipo como Argentina, un equipo renombrado, como Argentina, o un equipo quizá no tanto nuevo como lo fue Cabo Verde, que de hecho fue de los mejores partidos que hubo a lo largo del Mundial. Entonces, el punto es que aquí todos queríamos verlo, todos querían verlo. Y estaban estas limitaciones en tema de licencias, los precios que se cobraban por transmitir el partido, dependiendo de las mesas que el negocio tuviera. Sí. Entonces, si bien hubo beneficios como en sector informal, pues también hubo estas limitantes para otro tipo de negocios, ¿no? Y bueno, también somos mexicanos, sabemos que seguramente las personas hicieron hasta lo posible por poner los partidos en sus negocios. Entonces, tanto buenas cosas como malas cosas, ¿no? No podemos irnos ni de un lado ni del otro. Pero bueno, yo considero que este fue un análisis indispensable para comprender cómo circuló todo este mundial, todo este auge de los partidos, este negocio, porque también fue un negocio, también influyó en tema económico, en tema político, no solamente es deporte. Entonces, realmente un gran impacto. Me alegra muchísimo haber platicado esto, siento que pudimos abordar bastante bien el impacto real de lo que hubo en el tema mundial. ¿Algo más que comentar antes de irnos? Pues que más que nada traten de ver, si bien estos eventos deportivos tan grandes son, como ya comentábamos, como estas ganas de verlo y de querer saber y de querer compartir y tal, también hay que informarnos todo el tiempo, tanto del sector social, sector económico, sector cultural. No hay que dejarnos llevar por esta euforia, siempre hay que tener conciencia social, conciencia de clase y conciencia económica acerca de nuestro propio país. Sí, como lo comentas, es muy importante. Ustedes me comentaban que a ustedes no les gustaba el fútbol y la verdad, comentándolo con más personas, me decían, claro que puedes disfrutar el mundial, pero siempre ten presente todo lo que conlleva, porque no es solo fútbol, todo es político y pues sí, ya dijeron que va a haber otro mundial en unos años, así que también esperemos los problemas estén un poco mejor para ese entonces. Claro. Pues sí, ¿no? Realmente es un tema complicado de abordar.
así como algunas personas lo vivieron de una forma eufórica, de una forma emocionante, hubo otras que no tanto. Entonces hay que ser bien conscientes de eso y de que no todos lo vivimos de la misma forma, que no todos tenemos el mismo privilegio de haberlo visto en la pantalla de 50 pulgadas de tu casa o de estar comiendo mientras lo veías, porque mientras tú hacías eso había otras personas que estaban en la marcha buscando a sus hijos. Entonces, evidentemente tampoco es ponernos en el plano de victimización y decir, no, es que no lo puedo disfrutar porque hay muchas cosas pasando allá afuera. Tampoco se trata de eso. Simplemente se trata de tener conciencia de lo que está pasando allá afuera y de que no es lo mismo para todos. Pero bueno, con esto damos por cerrado esta fabulosa mesa de debate. Muchísimas gracias por escucharnos y a ustedes por estar aquí el día de hoy. Volvemos más con Radio Panteras. Radio Panteras, la radio universitaria de Ciencias de la Comunicación de la UAM Coajimalpa. Bueno, regresamos con Sofía Castellanos desde la UAM Xochimilco por primera vez aquí en UAM Coajimalpa y en Radio Panteras. ¿Cómo estás, Ode? Yo la verdad es que estoy bastante emocionada. Me interesa bastante saber temas de nuestra comunidad de Ramana. Siento que estoy bastante lejana a lo que está pasando en otras comunidades, no solamente en Xochimilco. Siento que hay muchas como linealidades entre nuestra comunidad y como estamos tan separados unos de otros, a veces ni cuenta nos damos de lo que está pasando, ¿no? Entonces me emociona bastante tener a alguien que viene de fuera y pues yo en general estoy muy, muy contenta, muy feliz. ¿Tienes alguna duda o alguna pregunta en específico? Creo que te comenté hace rato que teníamos algo diferente en Xochimilco, que es el sistema modular, que es una diferencia muy, muy grande en general con todas las unidades. Entonces, ¿hay algo en específico que quieras preguntar o algo que quieras abordar? Pues la verdad es que justamente esa parte me parece muy interesante, porque yo precisamente siento que nuestro sistema trimestral se va muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Y a pesar de que tenemos 4 materias, siento que de cierta forma está ligero en comparación a sistemas semestrales, por ejemplo, de otras universidades, ¿no? Yo tengo compañeros, amigos de otra universidad en donde justamente me platican de estos sistemas semestrales y todo se va mucho más lento. Y aquí yo de hecho lo siento muy rápido. Entonces, como este es un proceso, una dinámica diferente, ¿a ti cómo te resulta este sistema? Pues yo en la preparatoria yo iba igual por semestre y sentía que era muy pesado. Por trimestre pasa bastante rápido y también yo lo siento menos pesado, pero sí sientes que haces bastantes cosas, sí sientes que pues hay una carga de trabajo, ya sea más ligera, pero sí existe esta carga de trabajo. Y sobre diferencias que siento con Coajimalpa, pues he escuchado un poco de su plan de estudios, se me hace bastante teórico. En Xochimilco es muchísimo más práctico. También creo que fuera de cámara te comentaba que yo apenas acabo de terminar el trimestre de periodismo y apenas voy a entrar a radio y se me hace pues padre tener este tipo de experiencias antes de comenzar ya lo bueno. Qué interesante, la verdad es que yo había escuchado erróneamente que el sistema de Xochimilco, al contrario, era mucho más teórico del que era aquí. Entonces, desde el momento en el que me lo comentaste, me pareció bastante sorprendente, porque si ya aquí de por sí lo consideramos muy poco práctico y muy teórico, yo pensé que el de ustedes era muchísimo más teórico. Entonces, qué padre que realmente lleven más como cosas prácticas que siento que aquí nos hacen falta. O sea, realmente llevamos muy poco, por ejemplo, de radio, en tema de periodismo, por ejemplo, lo vemos en talleres, pero yo siento que nos hace falta muchísimo más, a pesar de que lo vemos a lo largo de la carrera, porque si estamos en comunicación, evidentemente, vamos a seguir viendo periodismo en todo lo que va de nuestros 4 años, de nuestros 12 trimestres, pero igual, siento que nos hace falta ese como empuje más a lo práctico, no sé. Bueno, sobre eso, no, de hecho, nosotros tenemos más la parte práctica, tenemos casi todos los días tenemos teoría y taller, 3 horas de cada uno. Y eso sí nos ayuda, a pesar de que llevamos más parte práctica. Bueno, realmente es la misma como carga. La verdad, incluso yo siento que nos falta muchísimo más la parte práctica. La verdad es que me parece muy padre y muy interesante, porque justamente siento que hay mucha gente que desconoce esta parte, ¿no? O sea, te digo, yo realmente lo que conocía de Xochitl era por oídos de otras personas.
Entonces, qué padre escuchar una voz de Xochitl. Bueno, hablando de los oídos, te quería hacer una pregunta. ¿Qué canción tienes ahorita atascada en la cabeza? No es una canción, o tal vez sí es una canción, la verdad no sé si ya sea una canción como tal, pero justamente con todo el tema del mundial, la canción de Cucurella, súper horriblemente atascada en mi cabeza, no se va. Incluso también el meme como que aquí súper insertado en la cabeza de Cucurella. Ay, no, es horrible. Ajá, es horrible, pero no se sale. Pues esto es un fenómeno que ha sido investigado tanto por la ciencia como por la psicología, que son los earworms o los gusanos de oído, que son melodías o incluso se ocupa muchísimo en la publicidad, estos como segmentos de canciones o de instrumentales que se quedan atascados en tu cabeza. Este puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Los afecta un poquito más a las mujeres, es algo totalmente normal, puede ser percibido de una manera positiva o normalmente es percibido de una manera positiva, pero también puede ser de una manera negativa. Y aquí es donde te vuelvo a preguntar, ¿tú crees que, para empezar, conocías este fenómeno? La verdad es que no. O sea, siento que sí lo he vivido, pues precisamente me lo acabas de ejemplificar completamente, pero realmente no había escuchado de eso. Se llaman gusanos de cerebro, toda esa música pegadiza, la repetición de imágenes musicales, la imaginería musical involuntaria, como ya te decía, se utiliza muchísimo en la publicidad. Y aquí es donde te vuelvo a preguntar, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que es algo útil? ¿Crees que es algo que puede beneficiar a las personas? ¿Crees que es algo o simplemente es como algo al azar? Me parece interesante porque siento que puede ser tanto bueno como malo dependiendo de la forma en la que se pueda llegar a utilizar, ¿no? Como lo comentas en anuncios publicitarios, ¿no? O sea, realmente eso es tema de marketing y siempre ha sucedido de una forma u otra, ¿no? Puede ser bueno, o sea, poniéndolo en perspectiva, es bueno para las cadenas que justamente promocionan este tipo de anuncios publicitarios, digo. Para las personas consumidoras a lo mejor y no tanto, porque pues nos inducen de cierta forma a consumir productos que a lo mejor ni siquiera necesitamos. Eso en un ejemplo más banal. Pero por ejemplo, hablando en tema negativo y citando a Goebbels en tema de sus principios propagandísticos, ¿no? Uh-huh. Y de cómo de cierta forma hacía o manipulaba a la población nazi para que hicieran ciertas cosas que se necesitaban. Entonces, siento que este fenómeno puede entrar de alguna forma ahí con las cosas que escuchamos. Digo, los principios propagandísticos eran más con frases o con palabras más estructuradas, ¿no? En tema de música, pues justamente yo nunca la había escuchado. Es evidente porque precisamente en redes sociales vemos muchísimo este fenómeno, ¿no? De canciones que llegan de la nada y se vuelven un hit porque hay un verso que se te pega horriblemente y que escuchas a todo mundo tarareándolo en los pasillos. O en TikTok, ¿no? Ahorita que el TikTok está en el boom, uh-huh. En Instagram, en los Reels. Entonces, no siento que sea del todo malo ni del todo bueno, sino que más bien depende como del uso que se le dé. Tampoco, ahorita que lo pienso, realmente no sé qué tan bueno pueda ser o en qué aspecto pueda llegar a ser bueno. A lo mejor y pues depende mucho de para qué lo queramos o si para nosotros implica algo bueno el que se me quede un pedazo de canción pegado en la cabeza. Entonces, como un poco a la mitad de decir bueno o malo. Pues como tú comentabas, no siempre tienen que ser canciones. Para empezar pueden ser por ejemplo, esas frases tan pegadizas de las que comentabas, o pueden ser fragmentos como de imágenes que incluso muchas veces, como te comentaba con lo de Cucurella, lo llegas a relacionar con algún recuerdo en específico o con algún momento en específico. Estos alguna vez, ya te comentaba que podían ser percibidos de una manera negativa o positiva, normalmente es positiva, pero también llegan a obstaculizar a las tareas diarias, puedes incluso volverte loco por este tipo de fenómenos. Y hablando de la publicidad y hablabas de TikTok, ¿tú crees que tal vez la industria musical ha
pues se ha aprovechado de este fenómeno tanto como para bajar, no como para bajar estándares, sino como para usar esto para que ciertas canciones o ciertos artistas sean más consumidos en cierta manera. Porque, por ejemplo, está esto de la música comercial o está esto de que tal vez las canciones ya son más cortas o que ya son más repetitivas. ¿Tú cómo piensas de este fenómeno? De esto poniéndote todos estos datos sobre la mesa. Yo la verdad es que creo que sí lo utilizan. Ahora que lo comentas, creo que yo nunca lo había pensado desde ese punto de vista, pero sí considero que de cierta forma lo utilizan para favorecerse y que nosotros como consumidores sigamos consumiendo sus productos, ¿no? Independientemente de si el producto es una basura. Digo, porque sabemos que en la industria musical no todo es buena música, pero justamente siento que este tipo de cosas, este tipo de investigaciones pueden ser favorecedoras para este sector porque lo utilizan a su favor. Entonces, yo creo que sí pasa y que pasa seguido y que a veces incluso sin darnos cuenta, ¿no? O sea, ahora hasta que lo comentas, realmente mi cerebro no había analizado precisamente eso, que existía este fenómeno siquiera. Entonces, me parece interesante como ponerlo sobre la mesa y realmente analizar que de cierta forma algunas canciones están hechas específicamente para ser un producto comercial, más allá de que sea una experiencia padrísima o de que sea una composición hermosa, sino que también como un producto para seguir generando dinero, ¿no? Uh-huh. Pues como lo comentabas, sí, esto creo que ha afectado en la música. Tal vez tú, ahora que lo piensas, ¿conoces la canción de Bohemian Rhapsody? Es la más famosa, la de... Bueno, la de Queen de Bohemian Rhapsody. Sí, claro. Uh-huh. ¿Tú crees que de esa... O sea, ahorita en la época de TikTok, ¿tú crees que ahorita se podría hacer un trend con eso? ¿O podríamos sacar como algún extracto para ponerlo en algún TikTok, en un Reel? Yo creo que sí, completa no, porque es una canción bastante larga, creo que dura alrededor 4 de 6 minutos o 6. Sí, bastante, creo que 6. Pero secciones yo diría que sí, también por el tema de conmemorarlo, ¿no? Porque siento que más allá de que nos guste la canción, lo tenemos muy asociado como a alguien como familiar, ¿no? No sé si sea por la película o porque genuinamente hay gente muy fan de lo que fue Queen. Entonces, yo siento que lo tengo más asociado como a un recuerdo que como a la canción en sí. Entonces, yo creo que sí. No toda la canción, pero sí sectores de la canción. Me hablabas de que lo teníamos asociado a un recuerdo. Los earworms también están asociados a todo esto que nos remite a algún momento en específico, y también la publicidad puede jugar un papel muy importante en esto. En, por ejemplo, los bebés, en publicidad de bebés, pues poner los niños así tan bonitos y todo eso para que nos recuerde a la infancia. O también esto aumenta todos los estereotipos que existen, claramente, pero entra mucho la parte de recordarnos a través de fragmentos, y nuestro cerebro también continúa reproduciéndolos y reproduciéndolos constantemente. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Ahorita que lo mencionas me recuerda mucho a la escena de Intensamente, en donde justamente los monitos que extraen los recuerdos dejan una canción, ¿no? Uh-huh. Y que la dejan como guardada ahí. Creo que es un anuncio justamente de goma de mascar. Sí. Y es muy pegadiza. Incluso uno que no la conocía hasta se pega, o sea, viendo solo la película. Entonces siento que en nuestro cerebro hay muchísimas de ese tipo de canciones, de ese tipo de enunciados que de cierta forma se quedan grabados y que ni siquiera somos conscientes de ello. A mí me pasa mucho que de la nada estoy haciendo cosas muy cotidianas y mi cerebro empieza a repetir ese tipo de canciones, este tipo de cosas, ¿no? A veces que me remiten a un recuerdo, a veces que simplemente llegan porque sí. Entonces me parece como muy interesante saber que realmente esto es un fenómeno y que no estoy loca. Entonces está muy padre. No, y sobre eso que decías que se te quedaban atascados, hay formas como de justamente quitarse. Creo que todos hemos tenido esa sensación de que pues se te queda algún pedazo, un fragmento de una canción o de algún anuncio y no te lo puedes quitar. Sobre esto, las recomendaciones que existen es, por ejemplo, en una canción escucharla completa, o ya por ejemplo en casos más severos que llegan incluso a imposibilitarte tareas cotidianas, pues tal vez intentar reflexionar sobre con qué lo tienes asociado. Otra de las recomendaciones es mascar chicle, o simplemente a veces este tipo de fenómenos se van así como llegan.
Odette, gracias por comentarme un poco de tu experiencia con este fenómeno. Sé que no lo conocías y gracias por tu interés. Y continuamos más con Radio Panteras. Radio Panteras, la radio universitaria de Ciencias de la Comunicación de la UAM Coajimalpa. Y llegamos al final de esta emisión y con esto ponemos punto final también a la temporada de este trimestre. Como voces universitarias y comunicadoras, nuestro compromiso constante ha sido ofrecerles contenido de calidad, contenido que les mueva algo allá adentro, contenido que les guste también. Entonces, estamos muy contentas de haber cerrado con todo este proceso detrás. Cerrar este trimestre nos llena de una satisfacción enorme. Yo creo que no solamente hablo por mí, sino también a nivel de la universidad. Estábamos cansadas, ¿no? Ya hacía falta un descansito. Sí. Entonces también estamos bastante agradecidas de eso, de tener este tiempo para descansar. Agradecemos enormemente a cada una de las personas que nos estuvieron escuchando a lo largo de estos programas, no todos, sino solamente quien nos estuvo escuchando en general, a la UAM Coajimalpa, a la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño y al Departamento de Cultura también, a todas las autoridades en general. Gracias por prestarnos este espacio, por hacer esto posible. Y pues los invitamos a mantenerse pendientes por todas las transmisiones que pueden venir a futuro y también revisar las que ya hubieron. Entonces, pues no se lo pierdan. Pero ustedes, ¿cómo se encuentran? Ya dejando de lado todos los temas de controversia, todos los temas de coyuntura. ¿Qué tal? La verdad, estoy bastante cansada con todo lo que ha pasado en el trimestre. El programa de hoy estuvo bastante interesante. Creo que tocamos temas muy interesantes y los vimos desde otra perspectiva. Yo la verdad me siento bastante bien por ahora. Yo también me siento bastante satisfecha. Creo que a pesar de que el trimestre estuvo terrible en cuanto a cansancio hablo, me pareció muy gratificante cerrar no solo esta temporada, sino este trimestre en compañía de ustedes. Y pues nada, pues yo me siento muy, muy bien. Cansada, pero bien. Sí, igual. Lo bueno es que ya nos vamos a descansar en unos días, a dormir bien. Siento que hace falta, la verdad. Y pues a nombre de todo el grupo que hace posible este programa, para las personas que están conmigo el día de hoy y para las personas que no están también, somos un grupito bastante grande. Les deseamos un excelente receso académico. También para las personas que nos están escuchando allá afuera, descansen. Y pues nos estaremos escuchando muy pronto. Esto fue Radio Panteras, ruge más fuerte. Rar. Radio Panteras, la radio universitaria de Ciencias de la Comunicación de la UAM Coajimalpa.